Vivencias. Y estamos ya junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, y estamos escuchando Amanecer de Grieg, porque Freud, de alguna manera, hoy vamos a hablar de Freud y los orígenes del psicoanálisis, fue un amanecer para la psicología, la revolucionó y también influyó el pensamiento del siglo XX y del siglo XXI, así que más que acorde este tema de apertura, Bueno, ¿no? Jorge, muy cómo no. bienvenido, Muchas buenas gracias, tardes, ¿cómo Andrea. estás? Buenas y freudianas tardes, Y podríamos freudianas decir. tardes. Sí, realmente es un tema que nos convoca, sin lugar a dudas. Vamos a referirnos básicamente, vamos a tratar de semblantear un poco al creador del psicoanálisis, ¿no? Esa figura que de una manera disruptiva, ¿no? Marcó un antes y un después, un punto de inflexión hacia finales del siglo XIX, brindándonos, ¿sí? La posibilidad de ver los procesos anímicos desde otra perspectiva, desde esa actitud rupturista, como decíamos, marcar un antes y un después, Claro, en cuanto al abordaje de la vida ahí anímica. está. ¿En dónde estuvo ese antes y después? ¿Qué venía pasando en ese momento a nivel de la psicología y de la medicina? Porque creo que iban de la mano, ¿no? Exactamente, ¿no? Iban y van de la Iban y mano. van de la mano. En muchos aspectos hemos avanzado bastante desde aquel siglo XIX hasta ahora, en otros no tanto, ¿no? Ujú. En otros no tanto. Todavía en ciertos ámbitos se siguen manejando modelos que evidentemente no han acompasado lo que ha sido el desarrollo de la psicología, de la medicina en general. Pero bueno, podríamos decir que Freud en ese antes y en ese después nos sitúa frente a lo que podríamos decir un equivalente a lo que en su momento significaron tanto la teoría heliocentrista de Copérnico Ujú. o el evolucionismo de Darwin. Freud, él mismo lo establece en determinado momento. Él le inflige al establishment científico de su época una gran herida narcisista, ¿no? Del mismo modo que Copérnico, unos cuantos siglos antes, había dado por tierra con el heliocentrismo, más allá de que, como te decía hace un ratito, hay algunos que todavía siguen sosteniendo que la Tierra es plana, ¿viste? Claro. Lamentablemente. Digamos, en su momento Copérnico demuestra, bueno, la doble rotación de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol, por lo tanto, descartando todos esos modelos anquilosados, anacrónicos. Y bueno, del mismo modo, Darwin en el siglo XIX había demostrado que el ser humano no es un advenedizo sobre la faz de la Tierra, que todo corresponde a un proceso evolutivo. Claro. Y por lo tanto, Freud estaría infligiéndole una tercera herida narcisista al establishment científico y religioso, en tanto ya no sería la conciencia el ámbito rector de nuestra vida de relación, de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, sino que daría paso a la conceptualización del inconsciente, Claro. esa instancia fundante y estructurante de lo que luego sería el corpus teórico metodológico del psicoanálisis. Pero si me permitís, me gustaría
como solemos hacer cuando abordamos alguna concepción, digamos, alguna concepción científica, algún proceso transformacional, tratar de situarnos en ese En contexto, ese, ¿no? claro, claro. Sí, por eso yo te preguntaba qué era lo que estaba pasando a Exactamente. nivel de la psicología, de la medicina, a nivel social, porque hay veces, muchas, como va a pasar ahora con Freud, con otros autores también sucede, que son hijos de ese contexto y responden de alguna manera a lo que está sucediendo como forma de un cambio o de avisorar salidas a lo que está sucediendo. Todos somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y por Claro. lo tanto, la obra, digamos, la obra científica de cada creador va a estar impregnada, atravesada por todas las variables socioculturales convergentes en ese tiempo, ¿no? Freud nace en 1856 en Freiberg, Moravia, actualmente República Checa, ¿no? En ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. A los 4 años se traslada, obviamente, con su familia, ¿no? Sus padres, Ujú. Jacob Freud y su madre Amalie Nathanson, y sus hermanas se trasladan a Viena en virtud de ciertos avatares desde el punto de vista económico que están padeciendo. También se trata de una familia judía con sintiendo ya los cimbronazos de nuevos rebrotes antisemitas. Por lo tanto, van a Austria, se instalan en Viena. Estamos hablando de una Viena sumamente victoriana, Ujú. mojigata, pacata, un poco en ese momento podríamos concebirla como el sancta sanctorum de la cultura europea, ¿no? Claro. Viena, ese lugar, bueno, que diera eh, tantas egregias figuras dentro del arte, el pensamiento y la Ujú. cultura. En ese contexto, Freud comienza a desarrollar su vida y conforme van pasando los años, él se va perfilando como un agudo observador de cosas que de repente no forman parte de lo que comúnmente genera interés en un niño, ¿no? Promediando, qué sé yo, su adolescencia, él ya estaba dando muestras fehacientes de una avidez, de un fáustico deseo de conocimiento, sobre todo por todos los procesos civilizatorios que jalonaron la historia de la humanidad y básicamente por el arte, la religión, más allá que luego el propio Freud se va a autodefinir como ateo. Para él el estudio de las religiones desde temprana infancia constituyó un tema, podríamos decir, axial, ¿no? De hecho, él crece en el seno de una familia judía, tiene formación judía, accede a las escrituras, pero para él, y posteriormente él lo va a plantear reiteradamente, para él las religiones pasarían a tener una importancia pura y exclusivamente, o un interés pura y exclusivamente antropológico, ¿no? Lo que no implica que él, digamos, no asumiera su judeidad. Bajo el entendido que el judaísmo no se agota en su expresión religiosa, él siempre se consideró judío y sumamente arraigado a los valores, las tradiciones del judaísmo. Eh, a los 17 años, mira qué interesante, un profesor que él tiene, Karl Burlt, en el Gymnasium, que es el liceo, Sí, lee un texto de Goethe, o que al menos se le atribuye a Goethe, sí. que es la naturaleza. Él en ese momento, que hasta, digamos, los 14, 15 años, estaba muy interesado por el derecho, por temas netamente humanísticos, él hace un viraje hacia la medicina. Y de ahí que en 1873 él se inscribe en la Facultad de Medicina, lo cual no implica que abandonara su interés por la filosofía, la Claro. literatura, y empieza a desarrollar dentro de la Facultad de Medicina de Viena, mejor dicho, comienza a insertarse en distintos ámbitos tratando de ver dónde estaba
el llamado de su vocación, ¿no? Previamente a recibirse, él se recibe allá por 1881, él pasa por el laboratorio de un célebre profesor, Ernest Wilhelm Bruck, laboratorio de anatomía, y realiza estudios sobre el sistema nervioso de determinados peces, muy Claro. interesado en esos temas, ¿no? Todo ese intríngulis que se genera en torno a lo que es el sistema nervioso. Claro. En ese momento conoce a un personaje, o sea, a un prestigioso médico, el doctor Joseph Breuer, allá por 1877-78, con quien después daría uno de los pasos más trascendentales rumbo a la construcción del corpus psicoanalítico, ¿no? El doctor Joseph Breuer, allá a comienzos por 1882, le acerca un caso, el caso de Ana O, Muy conocido. muy conocido, ¿verdad, Andrea? La famosa Berta Pappenheim, Sí. una paciente que, digamos, histérica, con toda su sintomatología. Freud le comunica ese caso, Freud se aproxima a ese caso allá por 1882. Es la famosa paciente que nos habla de The Talking Cure, o sea, de la cura por la palabra. Claro. Ella decía que cuando hablaba lograba algo así como una limpieza de chimeneas, ¿no? Claro. Podía desahogarse. ¿Y ahí ya lo hacía a través de la hipnosis? Sí, sí. O sea, es Breuer precisamente, él establece el método catártico, ¿no? A través de la hipnosis, lograr que los pacientes pudiesen sacar determinados contenidos. Y bueno, de esa manera Freud, podríamos decir que Freud se contacta precisamente por primera vez con este tipo de casos que claro. lo empiezan a motivar. No obstante, él, urgido por temas económicos, él no se aboca de lleno a lo que en ese momento se llaman las enfermedades nerviosas, Claro. Sino que ingresa en 1882 en el Hospital General de Viena trabajando como clínico y sigue ingresando en el laboratorio de anatomía del profesor Theodor Meiner. Ahí podríamos decir que también establece un montón de, podríamos decir, de elementos que lo van conduciendo de a poco a lo que sería definitivamente su dedicación a la psicopatología, ¿no? Si te parece, Jorge, te voy a tener que interrumpir porque tenemos que hacer una breve pausa y ya después de la pausa vemos a ver cómo empieza con la psicopatología. Vamos retomando. ¿Cómo no? Hacemos gusto, una breve gusto, pausa y continuamos aquí en la columna de Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman. Hoy hablando sobre el Freud y los orígenes del psicoanálisis. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Hoy descubriendo a Freud y a los orígenes del psicoanálisis, y de alguna manera estábamos escuchando un nocturno de Chopin, porque de alguna manera a través de la música siempre hacemos esa conexión, y creo que los nocturnos empezamos con un amanecer, seguimos con un nocturno, el día, la noche, esa dicotomía que tiene el ser humano. Que esos claroscuros que Freud, a través de lo que tú estabas bien señalando, de alguna manera llegó a poder sacar a luz un poquito más de ese
yo profundo, que hasta este entonces era tan desconocido, no se hablaba de inconsciente, como bien decías, No. era algo sumamente innovador a lo que llegó, Sumamente innovador, exacto, esa es la palabra. fue innovador y a su vez cómo fue recibido esto, Bueno, ¿no? bueno, Eso es importantísimo. imagínate un individuo que en una Viena decimonónica, finisecular, clerical, al mango, chauvinista y xenófoba, aparece un judío, ¿m?, hablando de sexualidad infantil, Claro. hablando de la etiología sexual de las neurosis, hablando de la importancia de los sueños, de la vida onírica como insumos fundamentales para la hermenéutica psicoanalítica. Claro. Imagínate un tipo que en su momento comenzó a ser calificado poco menos de depravado, una especie de atentado a la moral, al orden establecido, pero no solo desde los sectores, vamos a decir, del común de la sociedad o de los sectores clericales, sino también desde el propio establishment científico, ¿no?, donde poco a poco se fue quedando solo, ¿no? Te quería consultar, Sí. aparte de todo esto que él fue descubriendo, ¿utilizó drogas en el método? No, yo creo que porque ahí hay una confusión No, también hay y quiero que lo aclares esto hay porque que- viste que hay hay que- mucha agua, hay corre que- mucha agua debajo hay del que separar, puente. hay que separar. Pero te lo tengo que preguntar por porque supuesto, viste pero que está perfecto. en realidad se ha dicho que trabajaba con drogas, No. bueno, a ver cómo es esto, Jorge, nadie mejor que tú para que nos obviamente puedas que no. aclarar las aguas. Claro, muchas veces lo que pasa es que hay veces que en este mundo, viste, cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera y poco asidero tienen. Vamos a separar el aserrín del pan rallado, diría mi abuela. Ujú. Freud no es que utilizaba drogas. Antes de establecer lo que se llama, digamos, antes de que el psicoanálisis, a través de la asociación libre, estableciera lo que era su método para Ujú. trabajar, Freud había transitado desde, bueno, el método catártico, la hipnosis, incluso en ese momento la electroterapia, la hidroterapia eran los Sí. grandes recursos. Lo que pasa que allá por 1884, Freud comienza a profundizar sobre un alcaloide y sus efectos, la cocaína. Ujú. Entonces él comienza a ver que, bueno, como un reconstituyente, energizante, y empieza a ver, él que era un individuo que no era, digamos, sumamente extrovertido, comienza a ver que, bueno, que eso ejerce una función estimulante y como que lo empieza a ver como una sustancia que, un inductor, ¿no?, para poder generar estados de ánimo que favorezcan la productividad, la performance del individuo a nivel laboral, a nivel intelectual. Y bueno, comienza a desarrollar alguna investigación, escribe un trabajo que se llama Uber Coca, ¿no? Uber, como ¿no? Uber sobre la cocaína, Sí. desconociendo obviamente los deleterios efectos adictivos que tiene este alcaloide, ¿no? Que luego obviamente va a hacer estragos, ¿no? E incluso Erlenmeyer, un conocido químico, le acusa en su momento de haber descerrajado sobre la humanidad un flagelo incontrolable. Bueno, Pero por eso era mi pregunta, porque muy todo esto pertinente, esto buenísima. que estás diciendo, si uno busca información sobre Freud o lee, es lo primero que le sale con el hacha, ¿no? Exactamente. Entonces está muy bien, digo, aclararlo. Él la siguió usando, pero él nunca tuvo, digamos, una adicción. Un individuo que tuvo cierto control o un nivel de resistencia suficientemente importante como para que... y de alguna manera también era una droga, por lo que tú estás diciendo, en aquel momento que no se sabía o se desconocía el uso adictivo y las consecuencias del uso prolongado también, ¿no? De hecho, bueno, hay un suceso sí que es bastante desgraciado, ¿no? Un amigo de él, un colega de él, que en determinados momentos había caído en una adicción a la morfina. A la morfina. Y Freud le propone, padecía un cuadro neurológico determinado,
Freud le propone de repente sustituir para, digamos, un poco desplazar ese nocivo efecto de la morfina, pero bueno, evidentemente no se lograron los resultados. Claro. Lo que sí podemos decir que a partir de la cocaína se fueron sintetizando determinadas sustancias que un oftalmólogo de la época, el doctor Kohler, lo aplica como anestésico en cirugía ocular. Ese podríamos decir que fue el mejor aporte del abordaje de Freud en cuanto a la cocaína, ¿no? Por ahí viene de repente... Claro, no creo que es muy pertinente todo lo que has dicho y aclararlo porque seguramente. no podemos dejar de pasar todas estas cosas que hay veces, hoy por hoy que tenemos tantas formas a través de internet de conseguir materiales y se dice tanta cosa, entonces me parecía que era oportuno que lo aclararas. Claro, Vamos claro. a tener que hacer una breve pausa. Bien, Luego de bien, la bien. pausa continuamos Con mucho gusto, interiorizándonos y viendo acerca de Freud y sus orígenes, los orígenes del psicoanálisis que hoy por hoy son tan productivos en este siglo XXI y que han dado tanto de qué hablar y van a seguir dando. Sin duda. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos en la columna del licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván, hoy descubriendo a Freud y al psicoanálisis. Y seguramente nos va a llevar más de un programa. Sin duda. Ya tenemos, mirá, mensajes, Jorge. Sí. Me dicen, hola Andrea, qué importante tratar de mostrar a Freud como ser humano detrás del hombre y de su fama. Felicitaciones por el programa, Catalina Deposito. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias. Más, Buenas tardes, Andrea y Jorge. Dice, no sé si es verdad, pero tengo entendido que el psicoanálisis es más largo que otros métodos y que hay otros que son más rápidos. Saludos, Beatriz de Canelones. Gracias a Beatriz también. Bueno, obviamente tenemos que diferenciar entre lo que es un psicoanálisis propiamente dicho a lo que puede ser una terapia de corte psicoanalítico. Y bueno, cada corriente psicológica es válida por sí misma, en sí misma, por lo que puede aportar, pero bueno... lo iremos analizando, si te parece. Es un pendiente que estábamos diciendo. No, ni hablar. Estamos en eso, sí. En un programa entero, dedicarle a las distintas corrientes en la psicología, para qué paciente es más propicio. Exactamente, partiendo de la base de que todas las corrientes, todos los modelos de intervención sobre la psique tienen su validez, tienen sus aportes, cada cual con sus peculiaridades desde el punto de vista metodológico. Claro. Claro está, sí, que el psicoanálisis encuentra en el tiempo uno de sus principales insumos, ¿no?, para poder ingresar un poco en el universo, ¿no?, de cada individuo, ¿no? Acá tenemos un mensaje que creo que te va a dar para que sigas hablando. Dice, qué importante, dice acá un oyente, curarse por la palabra. ¿Será que en nuestro tiempo estamos pegados a las pantallas y estamos perdiendo el diálogo? ¿Será una de las causas de los problemas de nuestra civilización? Felicitaciones por el programa, Mario de Colonia. Tengo más, pero quiero que sigas. Bueno, Jorge. Sí, la importancia de la palabra. Freud en ciertos aspectos le restituye la palabra al paciente. El paciente pasa de ser un objeto de análisis del médico para ser un sujeto sumamente participativo en el proceso de su propia cura, ¿no? Claro. Desde cuando hablábamos hoy de Ana O y todo lo que ella significó para los inicios como inspiración en ciertos aspectos, podríamos decir, Freud, el psicoanálisis le restituye la palabra. Hoy decíamos que bueno, que luego de
darse cuenta que la hipnosis, él no se consideraba un gran hipnotizador, y aparte no todas las personas eran hipnóticamente sugestionables. Por lo tanto, Freud, a partir de la década del 90, hay una paciente muy icónica, emblemática, Elizabeth von R., que precisamente con ella él empieza a aplicar lo que se llama el método de la asociación libre. Consistía en que el paciente se recostaba sobre un diván, y Freud, un poco sí apelando a cierto grado, en cierto grado a la sugestión, apoyaba su mano sobre la frente y le decía, bueno, a partir de este momento usted permita que fluyan sus pensamientos y empiece a hablar sin someter a crítica o represión o, digamos, censura alguna lo que usted tiene para decir. Y ahí empezaban a aflorar un montón de elementos que obviamente iban a ir dando pie a la interpretación de Freud y a poder transitar por los caminos que conducen justamente a la resolución del conflicto, ¿no? Claro. La palabra aparece para el psicoanálisis como un gran agente vehiculizador de la cura, ¿no? Es un mediador entre el conflicto y el síntoma, entre la patología, ¿no?, y la cura, ¿verdad? Entonces, la palabra es importante. Hoy por hoy queda claro para todos que la importancia, hoy por hoy, es algo natural, el hecho de que cuando alguien se siente mal, pida para hablar con alguien, claro. Y de por sí tiene un efecto terapéutico el poder poner en palabras esos sentimientos que tenemos un poquito atascados, poder desahogarlos. Atascados y a veces reprimidos. Obviamente. O sea, que tiene que ver también con y esto. Ahí ya entramos ya en el nomenclátor psicoanalítico. Hoy por hoy vos viste que hay tanto, a veces hay personas desde el desconocimiento, podríamos decir, hablan de la decadencia o de la pérdida de vigencia del psicoanálisis. Nuestro glosario cotidiano está plagado de términos psicoanalíticos. Claro. ¿Quién no dice de repente, esta persona es una reprimida, está mostrando resistencias, o si no, te dicen, lo traicionó el inconsciente, o está siendo víctima de una transferencia. O está proyectando. O está proyectando. Mirá cómo desplaza, dicen otros. Y mucha gente por ahí está aplicando sin querer términos que hacen precisamente a todo el arsenal que fue construyendo Freud a partir de su primera... y que de alguna manera han quedado en el cotidiano y están incorporados en nuestro diario vivir y en nuestra forma de hablar también, ¿no? Y de pensar. No tengas dudas. Y bueno, Freud, a partir de, digamos, los años 90, 92, 93, se aboca de lleno al abordaje de todos estos temas. Estudios sobre la histeria, que es su primera obra, conjuntamente con Joseph Breuer, es publicado en 1895. Luego hay como un alejamiento de Freud porque le costaba a Breuer aceptar aquellos elementos que proponía Freud como más que significativos, determinantes en el afloramiento de una neurosis, ¿no? Todo el tema de la sexualidad le rechinaba mucho a Breuer, por lo tanto se genera un apartamiento ahí, un distanciamiento, que a Freud le duele mucho. Y fíjate vos que en 1896 hay 3 elementos que son determinantes para el ulterior desarrollo del psicoanálisis. Por un lado, la separación con Breuer, que fue una especie de mentor en su momento, le apadrinó a Freud en sus primeros escarceos clínicos, cuando él era un joven médico. Después la muerte del padre, en 1896, la muerte de Jacob, su padre, le genera una gran sensación de vacío, y él ahí empieza a dedicarse de lleno a su autoanálisis. El autoanálisis al que él se somete es también sumamente estructurante para lo que luego será la construcción
del psicoanálisis, él comienza a través de la interpretación de sus propios sueños. Y acá este es un tema que por ahí lo abordaremos en la próxima. Claro. A través de la interpretación de sus propios sueños empieza a comprender que precisamente la vida onírica es algo así como él dice, una vía regia de acceso al inconsciente. De alguna manera, en el psicoanálisis o en la terapia psicoanalítica, los sueños tienen muchísima importancia, ¿no? Por supuesto, es Si una persona llega a la consulta, los sueños están ahí presentes, son parte del análisis permanente, ¿no? Ahí está, hay todo un proceso. Cuando hablamos de los sueños, de la vida onírica desde el punto de vista psicoanalítico, no estamos hablando de a ver qué soñé para jugarle a la quiniela. Claro, no. Estamos hablando de un peculiar significado que tiene en función de la historia de cada paciente, claro. ¿no? Y van aflorando esos contenidos inconscientes. El inconsciente es atemporal, por lo tanto, viste que cuando soñamos, no necesariamente soñamos con lo que nos pasó el día anterior. No. Que bien puede formar parte de un sueño lo que se llama el resto diurno, claro. pero también están muchos elementos que nos remiten a las etapas más preliminares, digamos, de nuestro desarrollo, ¿no? Y ahí se producen esas asociaciones libres de las que hablaba Freud, que son maravillosas. Y ahí, claro, ahí comienza a eclosionar todo lo que es el psicoanálisis como una instancia determinante, creo yo, que marca un antes y un después en lo que es la valoración de la vida anímica, ¿no? Freud decía siempre que él se consideraba un hombre muy afortunado porque nada en la vida le ha sido fácil. Claro. Y sin lugar a dudas que lo fue así. Y él siempre logró tomar de las instancias más cruciales de su vida, logró tomarlo eso como elemento que reforzaba su peculiar talante resiliente, ¿no? En ese mismísimo momento, en 1896, donde él se propone ese autoanálisis, es un momento en que él sufre una de las más furibundas de las soledades. El establishment médico lo aísla prácticamente. También un gran rebrote del antisemitismo hace que él quede por fuera de la academia y él se refugia en una institución que es la Bnei Brit, que es una logia de origen judío, originada en los Estados Unidos allá por 1841, donde él encuentra un espacio de contención para poder seguir transitando por el proceso de elaboración y difusión del psicoanálisis. Jorge, un inmenso placer. Retomamos el próximo martes, hacemos un parte 2 y continuamos porque quedan muchísimas cosas por... Casi que ni empezamos, Andrea. Ahí está. Bueno, pero retomamos el próximo martes con muchísimo gusto. Muchísimas gracias como a todos los martes. Muchas gracias. Hacemos una breve... Vivencias.